El expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, vivió un tenso episodio durante la presentación de su libro La democracia y sus derechos, un evento que tuvo lugar en el histórico Ateneo de Madrid, pero que estuvo marcado por las protestas y el descontento. Decenas de venezolanos exiliados en España se congregaron en las inmediaciones del lugar para expresar su rechazo hacia el exmandatario. Estos manifestantes, muchos de los cuales han experimentado en carne propia las consecuencias de la crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela, no ocultaron su enojo ante la figura de Zapatero, a quien acusan de ser uno de los principales respaldos internacionales del régimen chavista liderado por Nicolás Maduro. Armados con pancartas y gritos cargados de indignación, los manifestantes dejaron clara su postura con consignas contundentes que resonaron en las calles. Frases como cómplice de Maduro, vergüenza para España y Zapatero vendido fueron repetidas con fuerza, reflejando la frustración de quienes consideran que el expresidente español ha desempeñado un papel crucial en la legitimación y sostenimiento de un régimen que, según ellos, ha causado un daño irreparable a su país. Estas palabras no solo evidenciaban el rechazo hacia su figura, sino que también simbolizaban el clamor de una comunidad que se siente traicionada y desamparada por quienes, en teoría, deberían haber defendido los valores democráticos y los derechos humanos. El entorno hostil no pasó desapercibido para los presentes, ni para quienes siguieron la cobertura del evento a través de los medios. Las protestas no solo fueron una manifestación de descontento hacia Rodríguez Zapatero, sino también un recordatorio del impacto devastador de la crisis venezolana, que ha obligado a millones de personas a abandonar su tierra natal. Entre los asistentes a la manifestación, muchos portaban pancartas que subrayaban esta conexión entre el expresidente y el régimen chavista, acusándolo de haberse convertido en un colaborador directo de Maduro al actuar como mediador en momentos clave que, según los manifestantes, no hicieron más que consolidar el poder del régimen. Los manifestantes fueron más allá de una protesta simbólica, al expresar de manera directa y explícita su repudio hacia José Luis Rodríguez Zapatero. Desde su perspectiva, el exmandatario socialista no encarna los valores de democracia y derechos humanos que promueve en su libro, sino que, en realidad, es un símbolo de la complicidad con un régimen que ha llevado a Venezuela a una de las peores crisis humanitarias de su historia. Este régimen, liderado por Nicolás Maduro, ha sido señalado por organismos internacionales por violaciones sistemáticas de derechos humanos y políticas que han forzado el éxodo de millones de ciudadanos. Para los exiliados venezolanos en España, Zapatero no representa un modelo de mediación y de justicia, sino un colaborador directo del chavismo, cuya influencia ha contribuido a prolongar el sufrimiento de su pueblo. Las pancartas y los gritos que acompañaron la protesta estaban llenos de indignación y frases contundentes, reflejando la frustración y el dolor de quienes han tenido que abandonar su tierra natal debido a la opresión del régimen. Entre los mensajes más repetidos se podían leer expresiones como «Vergüenza debería darte, Zapatero, por apoyar la dictadura de Maduro o tus manos están manchadas de sangre». Estos lemas no solo evidenciaban su descontento hacia el expresidente español, sino que también simbolizaban un grito colectivo de quienes consideran que Zapatero ha jugado un papel clave al blanquear las acciones de un régimen señalado por crímenes de lesa humanidad. Los manifestantes, visiblemente afectados, dejaban claro que no olvidan ni perdonan el daño que, a su juicio, el expresidente ha permitido que continúe en Venezuela. Una de las voces más destacadas durante la protesta fue la de Rocío Sánchez, una venezolana exiliada que no dudó en expresar su opinión con palabras llenas de contundencia y emoción. «Es un violador de derechos humanos y un chulo. Ha permitido que el régimen siga oprimiendo a nuestro pueblo», declaró Sánchez ante los presentes, resumiendo el sentimiento de indignación de muchos de los manifestantes. Sus declaraciones no solo destacaron por su dureza, sino que también pusieron de relieve el dolor personal de quienes han perdido sus hogares, familias y estabilidad debido a la crisis en Venezuela. Para Rocío y otros exiliados, Zapatero representa un recordatorio constante de la falta de acciones efectivas por parte de la comunidad internacional frente a un régimen que ha sido señalado repetidamente por organismos internacionales. Los manifestantes coincidían en que, lejos de ser un defensor de los derechos humanos o un mediador neutral, Zapatero es percibido como una figura que ha servido para legitimar un gobierno represivo. Para ellos, el expresidente español no ha mostrado empatía hacia las víctimas del chavismo, sino que, por el contrario, ha ignorado las denuncias de la oposición venezolana y las de los organismos de derechos humanos. Este descontento quedó plasmado no solo en las declaraciones de los asistentes, sino también en la energía y determinación con la que se expresaron durante la protesta. La figura de Zapatero, más que una solución, es vista como un obstáculo para el cambio político y social en Venezuela, lo que alimentó aún más el ambiente hostil durante la presentación de su libro. El acto de presentación del libro de José Luis Rodríguez Zapatero no solo congregó a venezolanos exiliados que cargan con el dolor de haber dejado su tierra natal,
sino también a ciudadanos españoles que decidieron sumarse a la protesta en solidaridad con las víctimas del régimen chavista. Este gesto de apoyo reflejó cómo la indignación hacia el expresidente español trasciende fronteras y se convierte en un punto de unión entre quienes rechazan las políticas y acciones asociadas al chavismo. Las consignas más resonantes que se escucharon durante la manifestación incluían acusaciones directas como Zapatero corrupto y Zapatero traidor, dejando claro el descontento hacia el papel que ha jugado en los conflictos relacionados con Venezuela. Entre los gritos que llenaron el aire, también surgieron referencias al polémico caso de las maletas de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, un escándalo que sigue generando dudas y críticas hacia la gestión del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, en sus relaciones con el gobierno chavista. Con preguntas como ¿dónde están las maletas?, los manifestantes aludieron a este incidente que involucró la llegada de altos funcionarios del régimen venezolano a territorio español, a pesar de las restricciones internacionales que pesan sobre algunos de ellos. Este episodio ha sido visto por muchos como un símbolo de la supuesta connivencia entre sectores del gobierno español y el chavismo, alimentando aún más la indignación de los presentes. Sin embargo, las críticas no se limitaron a estos temas puntuales, sino que también se extendieron al rol que José Luis Rodríguez Zapatero ha desempeñado como mediador en los conflictos políticos de Venezuela. Según los manifestantes, lejos de actuar como un facilitador imparcial que busca tender puentes entre las partes, su labor ha sido vista como un esfuerzo por legitimar el régimen de Nicolás Maduro. Esta percepción quedó resumida en las palabras de uno de los organizadores de la manifestación, quien afirmó de manera categórica: Zapatero no representa la democracia, representa la complicidad con un régimen criminal. Para muchos, su presencia en la escena política venezolana ha servido más para reforzar el poder del chavismo que para ofrecer soluciones reales al pueblo venezolano. Otro punto que no pasó desapercibido durante la protesta fue la presunta implicación de Zapatero en casos que han afectado directamente a figuras de la oposición venezolana. Los manifestantes recordaron su supuesto papel en el exilio forzado de líderes opositores como Edmundo González, un hecho que, según ellos, habría sido llevado a cabo por solicitud directa del entorno cercano a Maduro. Este tipo de acciones, según los asistentes, evidencian que Zapatero no ha actuado en beneficio de la democracia ni de los derechos humanos, sino que ha funcionado como un engranaje más en la maquinaria que ha permitido la continuidad del régimen chavista. La presencia de ciudadanos españoles en la protesta también resaltó cómo este caso ha calado en la opinión pública de España. Para muchos, el apoyo percibido de Zapatero hacia el chavismo no solo supone una traición a los valores democráticos, sino también un daño a la imagen internacional del país. La protesta, por tanto, no solo fue un grito de los exiliados venezolanos, sino también una muestra de cómo las acciones del expresidente han generado un rechazo más amplio que cruza fronteras y une a personas de diferentes nacionalidades en una causa común: la búsqueda de justicia y la denuncia de lo que consideran complicidad con un régimen señalado por la comunidad internacional. Uno de los aspectos más controvertidos que salieron a relucir durante la protesta fue el papel de José Luis Rodríguez Zapatero como observador en los procesos electorales de Venezuela, un rol que ha sido duramente criticado por los manifestantes. Según estos, su participación en los comicios organizados por el régimen chavista no ha contribuido a garantizar la transparencia ni la legitimidad del proceso democrático. Por el contrario, consideran que su figura ha sido utilizada estratégicamente por el oficialismo para validar resultados que, desde su perspectiva, han estado plagados de irregularidades y carecen de credibilidad tanto a nivel nacional como internacional. Los manifestantes subrayaron que la presencia de Zapatero en las elecciones no ha representado un verdadero esfuerzo por asegurar que se respeten los principios democráticos. En cambio, lo ven como un actor que ha respaldado implícitamente al régimen de Nicolás Maduro al desempeñar un papel que, lejos de fiscalizar y garantizar procesos justos, ha servido para consolidar el poder del chavismo. Uno de los asistentes a la protesta expresó esta preocupación de manera contundente: Zapatero no ha observado nada, solo ha trabajado para que Maduro siga en el poder. Esta frase sintetizó la percepción generalizada entre los presentes de que su participación como observador ha estado completamente alineada con los intereses del régimen y no con los valores de imparcialidad y justicia que deberían regir cualquier proceso electoral. La indignación respecto a este tema se intensifica al considerar el impacto que tiene la legitimación de elecciones cuestionadas en la perpetuación de un sistema autoritario. Para los manifestantes, la presencia de Zapatero en estos eventos es vista como un respaldo tácito a un gobierno que, según denuncian, ha utilizado el aparato electoral como una herramienta para silenciar a la oposición y mantener el control sobre el país. Además, señalan que estas elecciones han sido señaladas por numerosos organismos internacionales por su falta de transparencia y por la exclusión de actores fundamentales de la sociedad civil y la oposición. En este contexto, la participación de Zapatero no solo es vista como ineficaz, sino también como perjudicial para los esfuerzos de quienes luchan por un cambio en Venezuela.
Para los opositores, su rol en los comicios ha contribuido a desacreditar aún más los procesos democráticos en el país, perpetuando un sistema que no representa la voluntad real del pueblo. Este punto fue recurrente en los discursos de los manifestantes, quienes enfatizaron que la democracia no puede construirse con figuras que, según ellos, parecen actuar más como cómplices del régimen que como defensores de la verdad y los derechos ciudadanos. Este tema se ha convertido en un símbolo de las críticas más amplias hacia la actuación de Zapatero en Venezuela. Para los manifestantes, su participación en los procesos electorales no ha sido más que un intento de dar una apariencia de normalidad a un sistema político que consideran profundamente corrupto y autoritario. Este aspecto de su relación con el chavismo ha sido una de las principales fuentes de indignación no solo para los venezolanos en el exilio, sino también para quienes, desde otras latitudes, observan con preocupación la situación en el país sudamericano. El evento en el Ateneo de Madrid dejó en evidencia el fuerte rechazo que José Luis Rodríguez Zapatero despierta entre una gran parte de la comunidad venezolana en el exilio. Para muchos de estos ciudadanos, el expresidente español no es simplemente una figura neutral o distante de la crisis venezolana, lo perciben como alguien que ha jugado un papel clave en la perpetuación del régimen chavista. Según los manifestantes, Zapatero no solo ha ignorado los múltiples crímenes atribuidos al gobierno de Nicolás Maduro, sino que, además, ha actuado activamente para blanquear y legitimar a nivel internacional un régimen señalado por cometer violaciones sistemáticas de derechos humanos. Esta percepción negativa de Zapatero se basa en una serie de acciones y decisiones que, a juicio de los exiliados venezolanos, han tenido un impacto perjudicial en la lucha por la restauración de la democracia en Venezuela. Lo acusan de utilizar su influencia política y mediática para respaldar al chavismo, ignorando las denuncias de la oposición y las advertencias de organismos internacionales sobre la situación en el país sudamericano. Para ellos, su figura no representa la neutralidad ni la búsqueda de soluciones, sino una defensa activa de un sistema político que ha provocado la huida de millones de personas debido a la inseguridad, la represión y la precariedad económica. El rechazo hacia Rodríguez Zapatero no se limita al ámbito de la diáspora venezolana. En el panorama político español, sus vínculos con el chavismo han generado una gran controversia, alimentando críticas tanto desde la oposición como desde sectores de la sociedad civil. Para muchos españoles, su relación con el régimen de Maduro no solo empaña su legado como expresidente, sino que también plantea dudas sobre sus motivaciones y prioridades. Este nexo ha sido utilizado por sus detractores para cuestionar su credibilidad como figura política y su capacidad para representar los valores democráticos que dice defender. La polarización que genera Zapatero en estos contextos refleja la complejidad de su papel en la política internacional. Mientras algunos lo ven como un mediador que intenta fomentar el diálogo entre las partes en conflicto, otros lo perciben como un actor cuya presencia ha contribuido a fortalecer un régimen autoritario. Este evento en particular puso de manifiesto cómo su figura sigue siendo motivo de división, no solo en Venezuela, sino también en España, donde su legado es examinado constantemente a la luz de su relación con el chavismo. Para la comunidad venezolana en el exilio, la presencia de Zapatero en escenarios internacionales relacionados con Venezuela es un recordatorio constante de la falta de respaldo hacia quienes han luchado por un cambio en su país. Consideran que su papel ha sido más un obstáculo que un apoyo en el camino hacia una solución política que permita la recuperación de las instituciones democráticas y el respeto por los derechos humanos. Este sentimiento de desilusión y rechazo quedó patente en las protestas durante la presentación de su libro, reflejando el impacto duradero de sus decisiones en el contexto de la crisis venezolana. La protesta contra José Luis Rodríguez Zapatero trasciende las fronteras de España y expone la dimensión global de la crisis política, social y humanitaria que afecta a Venezuela. Este episodio refleja cómo el conflicto en el país sudamericano no solo ha polarizado a los propios venezolanos, sino que también ha generado tensiones a nivel internacional, especialmente en torno a las figuras y estrategias que han influido en el manejo de esta problemática. La figura de Zapatero, quien ha sido asociado como aliado o mediador del chavismo, se ha convertido en un catalizador de estas divisiones, evidenciando las discrepancias sobre cuál debería ser el enfoque adecuado para abordar la situación en Venezuela. Por un lado, están quienes defienden una postura de mayor presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro, buscando mecanismos que incluyan sanciones, aislamiento diplomático y apoyo directo a la oposición democrática. Para este sector, las acciones de figuras como Zapatero son percibidas como un obstáculo, ya que consideran que su postura de diálogo ha servido más para legitimar al régimen que para fomentar cambios significativos. Desde esta perspectiva, cualquier mediación que no contemple una firme condena a las violaciones de derechos humanos y las irregularidades democráticas es vista como insuficiente y contraproducente. Por otro lado, existen quienes argumentan que la vía del diálogo es la única forma viable de resolver la crisis en Venezuela, apostando por negociaciones que incluyan a todas las partes involucradas. Este enfoque, sin embargo,
ha sido fuertemente criticado por los manifestantes, quienes lo consideran ineficaz y alineado con los intereses del chavismo. Según sus declaraciones, estas estrategias no han generado avances tangibles en la recuperación de la democracia, sino que han permitido que el régimen de Maduro mantenga su control sobre el país. Este episodio, marcado por la protesta contra Zapatero, pone de manifiesto estas divisiones y la dificultad de encontrar un consenso en torno a la estrategia más efectiva para enfrentar la crisis venezolana. La comunidad internacional sigue dividida entre sanciones más severas y esfuerzos de mediación, mientras que los exiliados venezolanos exigen acciones concretas que prioricen la protección de los derechos humanos y la restauración de un sistema democrático genuino. Además, la presencia de ciudadanos españoles en la protesta subraya cómo la crisis en Venezuela ha trascendido sus fronteras, convirtiéndose en un tema de interés global. La actuación de figuras políticas internacionales como Zapatero no solo influye en la percepción de los afectados por el régimen, sino también en la manera en que otros países abordan y entienden la crisis venezolana. Este caso resalta la necesidad de que cualquier enfoque hacia Venezuela sea coherente con los principios fundamentales de justicia, derechos humanos y rendición de cuentas, evitando soluciones que perpetúen la impunidad y la falta de transparencia. En definitiva, el alcance de esta protesta ilustra la complejidad de la situación en Venezuela y la profunda frustración de quienes ven en figuras como Zapatero un obstáculo para el cambio. Más allá de los desacuerdos sobre las estrategias internacionales, el clamor general es por una solución que ponga fin al sufrimiento del pueblo venezolano y permita la reconstrucción de una nación basada en principios democráticos sólidos y el respeto por los derechos fundamentales. Este episodio refuerza la necesidad de que la comunidad internacional aborde la crisis con seriedad, empatía y un enfoque que priorice a las víctimas por encima de intereses políticos o diplomáticos. En definitiva, el episodio vivido durante la presentación del libro de José Luis Rodríguez Zapatero en el Ateneo de Madrid representa mucho más que un simple acto de protesta contra una figura política. Es el reflejo del dolor profundo y la frustración acumulada por una comunidad venezolana que ha sufrido las consecuencias de la persecución política, la crisis económica y la pérdida de libertades fundamentales en su país. Los manifestantes no solo dirigieron su rechazo hacia la figura de Zapatero, sino que aprovecharon la oportunidad para hacer un llamado urgente a la justicia y para recordar que la lucha por la democracia en Venezuela sigue siendo un desafío inacabado para la comunidad internacional. La indignación expresada en esta protesta no se limitó a criticar a un exmandatario español. Fue, ante todo, un clamor desesperado por el reconocimiento de las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas por el régimen chavista y un grito por un compromiso ético más firme por parte de figuras públicas y gobiernos. La protesta simbolizó el anhelo de un pueblo por recuperar su dignidad y su libertad, valores que sienten han sido ignorados o minimizados por quienes, como Zapatero, han sido percibidos como colaboradores o facilitadores de un sistema represivo. El evento también subraya la importancia de mantener el foco en la situación de Venezuela como una prioridad en la agenda internacional. A pesar de los esfuerzos de algunos sectores por legitimar al régimen chavista o minimizar la gravedad de la crisis, este tipo de manifestaciones evidencian que la comunidad venezolana en el exilio no permitirá que el sufrimiento de su gente pase desapercibido. Al contrario, continúan exigiendo que se adopten medidas contundentes para condenar las acciones del gobierno de Maduro y para garantizar un futuro democrático en su país. Por otra parte, este episodio pone de manifiesto la responsabilidad que recae sobre los líderes políticos internacionales y las figuras públicas al abordar temas de esta magnitud. Los manifestantes dejaron claro que las acciones, o la falta de ellas, tienen un impacto real en la vida de millones de personas. En este contexto, la figura de Zapatero se ha convertido en un símbolo de las divisiones en torno a cómo tratar la crisis venezolana, con muchos cuestionando la eficacia y las verdaderas intenciones de sus esfuerzos como mediador. El clamor por justicia y por una postura más ética frente a regímenes como el de Nicolás Maduro no solo resuena entre los venezolanos, sino también entre quienes, desde otras partes del mundo, comparten los valores de libertad y derechos humanos. Este acto de protesta, por tanto, se convierte en un recordatorio de que la lucha por la democracia y la justicia en Venezuela no solo es responsabilidad de los venezolanos, sino de toda la comunidad internacional. Si este análisis te ha resultado esclarecedor y deseas mantenerte informado sobre los temas más actuales y controversiales, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Visión Política. Haz clic en like, activa la campanita de notificaciones y acompáñanos en nuestros próximos análisis. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y nos vemos en el siguiente vídeo.